Bendito sea Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos. Santo y Divino Espíritu, te invocamos para estos estudios que vamos a realizar, para que seamos guiados y movidos por ti. Guíenos hacia ti. Que todo lo enseñado aquí sea guía tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la Biblia. No tanto en el sentido del contenido. Sino más bien en cuestión de la historia de cómo fue formándose. Ahorita nada más estoy esperando que se me está reiniciando lo que es el laptop. Le puse reiniciar y actualizar. Lleva así buen ratito y no ha terminado. Y temo que no voy a terminar. Que no voy a terminar pronto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en este caso? Vamos a ver algunos detallitos en lo que en lo que inicia lo que es la laptop. No tengo ningún problema. Y ver unos detalles, ejemplo, lo que es parte de lo que son la Biblia católica, lo que es una Biblia protestante. Vamos a ver de nuevo lo que es diferencias así en general. Esta también es Biblia protestante. Nada más que esta es la versión de un reverendo, ¿cómo se llama? Reverendo Scofield. Este es el reverendo Scofield, que es como tipo Biblia de estudio, que intenta dar respuestas a lo que son ciertas partes de la Biblia según su interpretación. Un ejemplo, aquí tengo duda, a ver, déjame ver cómo aparece aquí la palabra primogénito. Hace rato envié lo que es una encuesta a algunos cuantos de los grupos donde me encuentro sobre la palabra primogénito, porque muchos piensan que primogénito es el primer nacido, y eso no es verdad. Primogénito no es el primer nacido. En la Biblia no lo encontramos como el primer nacido. En la Biblia la palabra primogénito lo encontramos como el derecho al primer varón nacido. Ahí ya cambia mucho. Primogenitura, aquí está. Derechos dados. Aquí no aparece. Bueno, aquí me aparece nada más la cuestión de los. En la de primogenitura, lo que es el derecho. Como aquí agarraron versículos bíblicos, ya no es palabra del autor, sino donde aparece la palabra primogénito. Sí, aquí al utilizar la palabra, lo que son los mismos versículos de la Biblia, no se equivocó el autor. Porque sí, ese es un problema cuando dicen que primogénito, ejemplo, es el primer nacido. Y no puede ser el primer nacido por una simple razón. Recuerden que en la Biblia no encontramos primogénitas. ¿Por qué? Porque normalmente la primogenitura era el derecho que se le daba al primer varón. Mientras que, ¿qué sucedía? Si nacía una mujercita, ella no era el primogénito, porque era el derecho al primer varón.
ahorita le respondo. Permítanme. Normalmente siempre respondo aquí en la laptop, pero digo que está reiniciándose la laptop. Entonces ahorita no puedo ver mensajes acá, no tengo la Biblia disponible acá. Eso me gusta la ventaja de la laptop. Entonces, relatos, historias de terror. No sé qué tiene que ver con con la religión, pero bueno, sí. Entonces, como les iba comentando así, de esa encuesta, que de esa encuesta que envié, de la palabra primogénito, si muchos se fueron con la finta del primer nacido, porque así algunos piensan que primogénito es el primer nacido, eso no lo dice así la Biblia, sí, pero para hablar de qué, que de hecho iba a empezar una lección ahorita nada más porque no se me ha iniciado lo que es la laptop. Luego se actualizó, está reiniciando, como dice, prendiendo y apagando y no sé hasta cuándo ya la tenga disponible. Para ver que un satanista conoce su religión. Vamos a hablar con... Pues de hecho un satanista de nada nos sirve ahorita. De hecho, no sé qué tendría que ver, dices que conoces mucho mejor así. Bueno, te voy a hacer esa pregunta, así de fácil, así de fácil. Y para que veas que estás en muchísima ignorancia a comparación de lo que dices que conoces. Nada más te voy a hacer esas preguntas. Si no se puede dialogar contigo, te bajo. Así de fácil te lo pongo. Si no puedo hablar contigo así, no se puede hacer ese diálogo, te bajo. No me va a importar. Que digas, es que no quieres diálogo, no me importa. Nada más ahorita por lo menos en lo que decía. La laptop. Iniciándose la laptop, ya. Sigo con esa. Hola, buenas tardes. Buenas Bendición, tardes. ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marco. Marco, perfecto. ¿Eres mexicano, estadounidense, Yo soy mexicano. chileno? ¿Mande? Mexicano. Mexicano, perfecto. Ahorita hace rato hice una pregunta de ¿qué es primogénito? Mira, yo hablo ahorita y mando mensaje porque igual yo soy satanista y Sí, yo pero te tengo hice una dudas. pregunta ahorita. Dijiste que conocías mejor la religión católica que el mismo católico. ¿Qué es un primogénito? Mira, No, ahorita no, el no me importa el diálogo, mira. No me importa el mira. Me importa el ¿qué es un primogénito? Porque dijiste que conoces más que los mismos católicos. ¿Qué es un primogénito? pues no dejas dialogar, no dejas dar mi base, ni mis fundamentos, ni mi traducción. Pero tú te subiste aquí y yo no me importa el mira, me importa el qué es el primogénito definido dentro de la Biblia, el que dices que conoces más que el mismo católico. Estoy especificando el católico, no cristiano en general que tal vez has conocido, porque hay muchos cristianos ignorantes. Cristiano, católico. Entonces, primogénito, definición, primogénito. Gracias. Bye. Sí, es que ahorita, antes de subirlo, yo le dije, dices que sabes más que un cristiano católico. Perfecto, dame esta definición. Es que no me dejas decir, no me interesa. Te subes aquí, yo te estoy haciendo la pregunta para que me la respondas. Lo demás, no me interesa. Si quieren hablar de otros temas, ahorita no estoy a temas abiertos. Zacarías Paredes, no conozco a Zacarías Paredes ni Germán.
El otro sí se presentó de volada. Soy satanista, perfecto. Por eso, de hecho, lo subí así, porque se presentó. Los otros dos no los conozco. Una disculpa, sí, pero los que se quieren subir, ¿quiénes son? Ya se está encendiendo la lámpara. Es que iba a dar un tema y no lo puedo dar hasta que se prenda la lámpara porque ahí es donde tengo el tema y esté escrito. Que me lo puedo aventar puros versículos bíblicos, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Bendiciones, hermanita Susi. Me acordé de la lección que nos mandó un video del hermanito Noé. 450 brujos contra ti. Me acordé de esa. Ni aún 450 brujos pudieron contra un solo hombre enviado de Dios, así. Me acordé de esa. Y aquí están dos hermanitos que quieren subir, pero no me ponen ningún comentario. No me dicen quiénes son, a qué quieren subir, así. Yo nada más ahorita hice el puro comentario de la palabra primogénito. Ah, y como les iba diciendo, les puse tres opciones en la cuestión de primogénito. Les dije, ¿qué es primogénito? Yo no puedo subir, eras así. Tal vez no tiene suficientes, seguidores así. Uno, primogénito no es primer nacido. Definitivamente no. Segundo, porque esto se los puse como opciones de engaño. Primer varón nacido de primogenitura. Bueno, Zacarías ya me dijo así. Hola, hermanito. Bendiciones, ¿cuál es su nombre? Ah, es el pausa. Va, se le pausó de volada. Ya casi se enciende la lámpara. Voy a ver si alcanza. Si no, más al rato me vuelvo a conectar. En lo posible, como a las 4 de la tarde, hora México. Se me hace que le entró una llamada. Hermanito Dígame, Juan Carlos. José Carlos, ¿cómo se llama? Aquí me aparece Zacarías Paredes, así Zacarías. Sí, señor. Como la Biblia. Mexicano, Profeta. mexicano, estadounidense, o en dónde está radicando, más bien dicho. Yo estoy en Paraguay, Sudamérica. Paraguay, Sudamérica, muy bien. Así de manera rápida, tu definición de primogénito. Promi. Dejen que prenda el laptop porque no puedo ver los mensajes, Es para el hijo mayor, para el varón. o sea, el hijo mayor. Así es definición de primogénito, el hijo mayor. De sus padres para proteger a sus padres cuando estén ancianos, ¿verdad? Para la protección, ¿verdad? Ah, definición de es que se está pausando mucho. ¿Tienes buena Sí. señal o por qué razón se te está yendo la? Porque yo veo que no Tengo, bajas tan alto yo. yo creo que tengo wifi acá y tengo la línea directa, pero de todas maneras ya te respondo, ¿verdad? Esa es la definición al hijo mayor, ¿verdad? Para la bendición de su familia, Primogénito, entonces para ti es el hijo mayor. bendición de sus padres. Se corta mucho la señal, disculpen, se corta mucho la señal, pero no. Ya, ya. El Pero es un primogénito, gusto de compartir contigo. Siempre veo tus videos. perfecto, sí, pero primogénito no es el hijo mayor. Ahí ¿Quién sí, es? no es el hijo mayor. ¿Quién sería entonces?
te estoy hablando de la definición de primogenitura. Así. Ya, El ya, ya. derecho, sí, como tú lo dices, normalmente se le daba derecho al hijo, al primer varón nacido. Al Al primer primer varón, no, varón sí, sí. nacido. Ajá. Y ese es el hijo Porque si mayor. fuera, porque si fuera el hijo mayor, atento con esto. Si fuera el hijo mayor, estamos hablando, vamos a cerrarlo en hijos en cuestión de niños, niñas. Si la Claro, primer claro, claro. nacida hubiera sido mujer, entonces, ¿por qué no tenemos primogénitos mujeres? Claro, claro, exacto, exacto, exacto. Eso en primer lugar. Segundo, hay que recordar, tenemos otro caso en el que tenemos primogénitos en las cuales perdieron la primogenitura. Entonces, Como ¿de qué estamos Esaú. hablando? Es un derecho. La primogenitura es un derecho que normalmente se le daba al primer varón nacido, pero este primer varón nacido, ¿qué es lo que hacía? Podía vender la primogenitura, podía perder la primogenitura, tal vez se moría el hermano mayor y ya no existía primogénito en la familia. Claro, Entonces, claro, claro. eso es lo que es, entonces, no es a fuerza primogenitura, no es el hermano mayor. Esa es una definición equivocada. Primogenitura no es el hermano mayor. Primogenitura es el derecho que normalmente tenía el primer varón de la familia. Y ese derecho, como ejemplo, en Génesis capítulo 25, versículo 27, recuerda que tenemos a lo que son dos hermanos, a este Isaac y el otro, ya se me olvidó, digo Esaú, perdón, Esaú, Jacob, Saúl, Esaú. ándale, Esaú y Jacob. Entonces, Sí. Esaú el mayor, el derecho a la primogenitura la tenía Esaú y se la vendió a Jacob. Entonces, Jacob, ahora sí. Jacob era el primogénito. Entonces, si Jacob era el primogénito, entonces no es el hermano mayor. Ahí sí, No. no es el hermano mayor. Y tenemos otro caso. Rubén, Primera de Crónicas, capítulo 5. Ya encendió la laptop aquí. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Deja que se me actualice todo aquí. Me parece Encontramos que excelente, Rubén, me parece excelente tu trabajo. Importante conocer ajá, las raíces de nuestra creencia. y por cierto, de Isaac. Isaac, ¿tú sabes qué fue Isaac? Si es El, primogénito. ¿Es primogénito el hijo de Abraham? Te estoy preguntando de Isaac. El hijo de Abraham, de ¿Isaac Sara. qué? ¿Isaac qué es? Primo, primogénito. ¿Isaac es primogénito? Sí, señor. Perfecto, porque Hebreos capítulo 11, versículo 27, digo 17, nos dice que Isaac es el unigénito. No es primogénito, el primogénito es Ismael. Y este Isaac es unigénito, el único de Abraham. Primogénito, el hijo de Agar, y este Isaac es unigénito. Génesis inclusive nos lo llega a reafirmar. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo, toma tu hijo, tu único o tu unigénito, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, sí, tu unigénito. Y para confirmar, versículo 12. Y no extenderás tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu unigénito. Entonces tenemos que Isaac es el unigénito. ¿Pero qué no se supone que unigénito es cuando es el único hijo nacido? Según el pensamiento del hombre, pero no según el pensamiento, más bien según la definición de la Biblia. Unigénito y primogénito no es como la piensan y como han enseñado falsos maestros. Unigénito tiene una característica especial y primogénito también es una característica especial. Primogénito no es el hermano mayor, ni es el primer nacido. Primogénito es el derecho que se le daba al primer varón nacido, el cual ese derecho se podía perder la primogenitura. En este caso, te dije el de Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, que es capítulo 5, versículo, aquí estás, Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Los hijos de Rubén
primogénito. Rubén fue el primer nacido, el primer varón nacido, así, el del derecho a la primogenitura. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, o Jacobo, así, digo, bueno, sí, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura, y vamos de nuevo a la palabra derechos, hermanito Cristero, la palabra derechos de primogenitura fueron dados al hijo, a los hijos de José, hijo de Israel. Entonces, el primogénito, el derecho, le fue pasado a José, que por cierto, José no me acuerdo si era el quinto o sexto hijo, pero era el primer hijo de esta, parece que de Raquel. Más o menos por ahí me acuerdo, sí. Soy malo para acordarme de las cosas, de los nombres. Entonces, te vuelvo a preguntar, hermano, primogénito, ¿qué es? Zacarías. Zacarías. Ya se nos quedó. Es título, precisamente, Cristero, así como un título, un derecho, como un Sí, título de señor. propiedad que se vendía así. Zacarías, entonces, la definición, ahora sí, como lo he explicado, ¿qué es primogénito? ¿Qué es la primogenitura? Sí, y así como indicaste, de repente uno puede perder la progenitura, ¿verdad? Puede vender, puede negociar, como lo hizo Esaú, ¿verdad? Por su hermano. Esto es totalmente de acuerdo. Entonces, Tu primogénito, definición es es el hermano mayor? excelente, tu definición. Entonces, ¿el hermano mayor o no? Sí, No, no es el hermano mayor. Primogénito, tiene que haber más. Entonces, ya teniendo en cuenta de que es el primogénito es el primero después de varios hermanos, o no importa en este caso si es un único hijo o varios hijos, no importa. no importa, no importa. No importa si son varios hermanos. No importa si es un único o si son varios. En este caso, Sí, sí. Cristo, cuando encontramos en María, Lucas capítulo 2, versículo 7, de que nació su primogénito, ¿es porque porque hubo varios después o porque es el derecho a la primogenitura? Zacarías. Bueno, ya me tardó en responder Zacarías. El derecho a la primogenitura. Hermanito Zacarías, te voy a bajar en este caso porque voy a continuar ya con un tema. Tu internet anda muy lento. Una disculpa, hermanito. Entonces, es que yo no había iniciado el tema porque estaba reiniciándose lo que es la computadora. Ya ven cuando se actualizan las computadoras y se tardó un montón. Yo pensé que no iba a tardar tanto, ¿no? Tardó bastante tiempo. Entonces dije, no, pues voy a subir unos hermanitos o vamos a platicar un poquito de otras cosas en lo que estaba con el tema. Entonces, este es el tema principalmente, parte 2. Parte 2 de lo que estamos hablando acerca de el desarrollo de lo que es la Biblia. Entonces, la primogenitura es un derecho. De hecho, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Que algunos confunden que el primogénito es el primero entre varios. No. No es ese tipo de cosas así. ¿De quién hizo la Biblia? Aquí está el tema. Esto ahorita no lo quería borrar. Esta parte sí que, por cierto, está al revés. Esto tampoco lo he querido borrar. Esto sí lo tengo. Está limpio, sí.
Ya lo demás son manchas de años. Este es un pizarrón viejito que tengo. Entonces, y me ha ayudado mucho así. Por cierto, seguimos con esta segunda parte. ¿De quién hizo la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? Vamos a checarlo, sí. Ahora, déjenme nada más actualizo un poquito aquí. Porque de aquí sí me llegan mensajes de WhatsApp, pero no los puedo ver bien. Dejen que se me actualice de acá. Porque sí vi que algunos hermanitos como que me querían escribir, pero no podía ver sus mensajes porque están aquí y no están acá. Pues esta formación de la Biblia, fíjense, la formación de la Biblia que hace que sea un libro compactado a lo largo de muchos años, hablándose de sus inicios siglos atrás, y nace del seno de la Iglesia Católica únicamente, lo que indica que la Iglesia Católica es la primera en la historia del Nuevo Testamento. Sin lugar a dudas, la Biblia pasó por muchas manos católicas hasta encontrarse con una circunstancia, inesperada, con el fraile alemán Martín Lutero, de quien surgió la Biblia Reforma, llamada también Biblia del Oso, con 73 libros también. La Biblia del Oso hay que recordar que también tenía 73 libros. A partir de allí, y los años después, comienzan a surgir las versiones totalmente distintas, manipuladas e incompletas, con 66 libros, que contrapone a la primer Biblia reunida por el Papa San Dámaso I. Entonces, a todas estas, ¿por qué los judíos no convertidos? A esto recuerden que ya llevamos una primera parte. Encontramos los judíos convertidos y los judíos no convertidos. Los judíos no convertidos, que veían que los judíos convertidos utilizaban lo que es el canon de Alejandría, con 46 libros. Ellos hicieron otro canon con 66, los no convertidos. A todas estas, ¿por qué los judíos no convertidos eliminan los 7 libros? A continuación vamos a profundizar un poco más en este apartado. Una de las razones por qué ellos no aceptaban a Jesús, es una de las razones, a Jesús como Mesías, porque ya estaba profetizado que Jesús era el Mesías, y uno de esos libros narra claramente cómo cosas iban a suceder con Jesús, y está escrito en Sabiduría 2.12, de hecho 2.12 hasta el 20, o poquito más adelante si lo quieren leer, pero 12 hasta el 20 está específicamente lo de Jesucristo, porque los condenaban, o los acusaban, cuyo libro no tienen los hermanos separados porque se lo quitaron, y sostienen algo como: nosotros rechazamos y no creemos en la Iglesia Católica, nosotros creemos en los judíos. Y por ese motivo optan en tener 66 libros que consideran verdaderos. Lo que no saben los hermanos separados es que, ¿por qué los judíos habían quitado esos libros? Los judíos no convertidos, que no creyeron en Jesucristo, porque están los judíos que creyeron en Cristo y los judíos que no creyeron en Cristo. En este relato se va a demostrar que el libro de Sabiduría es también inspirada por Dios, como el resto de los libros. Sabiduría fue escrita 50 años antes de Cristo, porque el libro de Sabiduría retrata a Jesucristo como Mesías, y los judíos, por no reconocerlo, eliminan el libro. Porque el libro de Sabiduría retrata que fueron ellos, los judíos no convertidos, que mataron al Mesías, y así las próximas generaciones no los identificarían como culpables de la muerte de Cristo, además de que no reconocerían a Jesús como Mesías. Bueno, que no reconocieran a Jesús como Mesías las nuevas generaciones de judíos. Sabiduría 2.12. Leer en adelante y observar que había una profecía, pues retrata a Jesús y a los judíos y dice: hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Pregunta: ¿quién reprendía a los judíos por violar la ley? Cristo. ¿Quién le hizo la guerra a Cristo? Los judíos. Y sigue diciendo: nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Esta parte se refiere a cuanto Jesús les decía: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ejemplo, esto viene en Mateo 23.14, que les reprendía mucho eso, Mateo 23.14.
Versículo 13. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. Esto lo decían los judíos. Versículo 14. No hace más que contradecir nuestras ideas. Jesús los contradecía cuando no guardaba el sábado, por ejemplo, ¿sí? Y su sola presencia nos cae pesada. Versículo 15. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Jesús no era soportado por los judíos. Versículo 16. Nos considera unos degenerados. Jesús les llamaba sepulcros blanqueados, hipócritas, etc. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Eso hacía Jesús hacia los justos, pobres, y decía que Dios era su Padre. Versículo 17. Seguimos con Sabiduría capítulo 2. Versículo 17. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba, ¿cómo se librará? Versículo 18. Si el justo es hijo de Dios, Dios le ayudará y le librará de sus adversarios. Esto es cuando Jesús estaba crucificado y le decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Marcos, esto que viene en Marcos capítulo 15, versículo 30. ¿Cómo va todo relacionado de sabiduría a todo lo que son los evangelios? Ya haciendo referencia, Marcos 15, 30. Versículo 19. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo los acepta. Probemos su paciencia. Le dieron latigazos, lo humillaron. Versículo 20. Luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. Los judíos condenan a Cristo en la cruz, y aquí está el motivo por el cual quitan el libro de sabiduría. ¿Cómo un protestante se atreve a decir que este libro no es la palabra de Dios y que es un libro apócrifo? Que muchos entiendo cuando dicen, es que nosotros le hacemos caso a los judíos, sí, pero a los judíos que no creyeron en Cristo. Porque están los judíos que sí creyeron en Cristo y guardaron los 46, el canon de 46 libros que utilizaban precisamente Cristo y los apóstoles. Fíjense cómo está interesante el versículo 21, 22, 23 y 24, porque aquí habla acerca de la envidia del demonio. Sí, hermanita. Hermana Solecito. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece. Se refiere a los judíos prefiriendo que liberaran a Barrabás en lugar de Jesús. Estaban ciegos. De tal manera que no conocen los secretos de Dios. Se refiere a los judíos. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Versículo 23. Pero Dios creó al hombre a imagen de lo que en él es invisible, y no para que fuera un ser corruptible. Y vean este versículo 24, porque aquí entra la envidia del demonio, lo de Satanás. La envidia del diablo introdujo la muerte al mundo y la experimentan los que toman su partido. Pregunta, ¿no están retratados el Mesías y los judíos en el libro de sabiduría? Claro que sí. Por eso la Iglesia Católica considera esos 7 libros sagrados, porque los usó Cristo, los apóstoles, la Iglesia primitiva, y hoy día lo usamos los católicos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Vuelvo a repetir, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, narra claramente que los hermanos separados tienen una maldición encima de ellas por tener 66 libros, y Juan lo había advertido en Apocalipsis 22:18. En Apocalipsis 22:18, quien le agregue o quien le quite, precisamente lo que también viene en Apocalipsis, la cita dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No hay duda de que ellos están transitando por el camino de la perdición, y esto es una maldición. Entonces,
hay que tener, hay que tener así como dice, ahora sí, un pensamiento bastante crítico de decir, ¿sabes qué? En caso de los que dicen, yo le creo a los judíos, sí, pero mejor creer a los judíos que creyeron en Cristo. Porque dice, es que los siguen existiendo judíos, sí, pero están los judíos que creyeron en Cristo y los judíos que no creyeron en Cristo. Los judíos que creyeron en Cristo y fueron la primera base de la iglesia. Fueron la base de la iglesia. Estos primeros creyentes fueron judíos, lógicamente. Entonces, hubo judíos que sí creyeron en Cristo. Estos primeros judíos sí creyeron en Cristo, sí. Los que no creyeron en Cristo hicieron un canon más pequeño, y quitando esos 7 libros, así. Sigo, a ver. Sigo. Tampoco aceptaron los libros. Los judíos mesiánicos, los que hoy se dicen judíos mesiánicos, están muy mal. Pero muy mal. Porque según utilizan el Nuevo Testamento, pero no creen que Jesucristo es Dios. Entonces, en ese sentido, están, pero muy mal los judíos mesiánicos. No dejaron de ser, no, sí dejaron de ser judíos, ahora eran judío-cristianos. Y las siguientes generaciones ya fueron cristianos. ¿Qué fue lo que realmente hizo Martín Lutero a la Biblia? En 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Supuestamente dudó acerca de los últimos 7 libros del Antiguo Testamento, porque estos contradecían sus nuevas doctrinas. Otros estudiadores aseguraron que Lutero sí eliminó los 7 libros, aparte de declararlos apócrifos. Se piensa que hizo acomodaciones en algunos versículos, al igual como las Sociedades Bíblicas Unidas, para distanciar la doctrina católica. Por ejemplo, se dice que Lutero, al quitar los libros de Macabeos, le fue más fácil negar el purgatorio, ya que, según de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 46, da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Lutero dice que Macabeos no pertenece a la Biblia. Sin embargo, Hebreos 11:35, déjenles vuelvo a repetir los versículos bíblicos y ahí lo checan. De hecho, sí sé lo que dicen estos versículos. Fíjense, segunda de Macabeos, capítulo 12, del versículo 43 al 46, encontramos lo que es el purgatorio, o lo que es hacer misas para las almas que ya murieron y confiamos en que hay una resurrección de ellos o una limpieza de los pecados faltantes, vamos a decirlo así. No pecados mortales, no pecados de muerte, sino de aquellas personas que murieron en una imperfección. La Biblia de Ginebra, 1599. Lo checo. No te tengo el dato, pero lo checo. Pero quien oficialmente lo hizo está en 1825 por las sociedades bíblicas. Entonces, continúo. Ahorita sí ya no voy a, ahorita sí no puedo subir a nadie ya cuando estoy entrada en el tema. Hace ratito se dieron cuenta que sí, está un satánico y se metió, pero no, no pudo avanzar. Es que dijo que sabía más que los católicos. Yo le hice una pregunta y no la respondió. Mejor se bajó. Si un satanista dice que sabe, conoce más que los mismos cristianos, entonces si no me responde, entonces quiere decir que no sabe más que los mismos cristianos. Ay, una disculpa. Ay, sí, sí, sí.
Ah, nada más denme un instante. Permítame unos segunditos, a ver. A ver. Ma, que si me puedes ayudar, porfa. Ahorita no puedo yo, porque estoy conectado. Ayúdame a prepararle la malteada al señor, nada más es un medio vasito. Sí, dijo que yo lo preparara, lo que pasa es que no puedo ir porque ahorita estoy conectado. Pues decía que tal vez ya había llegado, pero si quieres, para que le toques, por favor, no sé. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces me espero un ratito más, pero de todos modos, ahí para llevarte las ratitas, una media malteada. Bueno, una malteada de 2 cucharadas de galletas, pero la mitad. Nada más mitad de agua, porque después el señor no puede consumir tanto líquido. Ajá, vaso chiquito, la mitad de un vaso chico. Sí, nada. No le eches nada. 2 cucharadas de malteada y el medio vaso de agua. Y ya. Ay, una disculpa. Es que estamos al pendiente de un vecino. Anda malito el vecino. Y también, de hecho tengo que irlo a visitar, nada más que no, porque me dijo que fuera a verlo. Que porque quería platicar unas cositas conmigo. Y, bueno, sí. Me dice mi papá que a las 6 lo va a llevar a misa. Compadre lo va a confesar, para que lo confiese, le den la comunión, también para llevarlo a misa. Porque si el vecino se anda un poquito malito, pero ahorita lo bueno es que aún se puede mover un poco. Entonces, ahora sí. Continúo. Ahí sí veo un hermanito, la unción de los enfermos, ajá. Continúo. Ahorita veo que un hermanito quería entrar. La verdad, ahorita no lo puedo dejar entrar hasta terminar de leer esto. Entonces ya, si quiere, puede participar. Y eso sí me alcanza el tiempo. Pero hace ratito sí los dejé subir, digo, porque no tenía la prendida. Entonces, voy a continuar. De hecho, a ver, hubo un comentario ahorita que puso Carpintero. Se le investigo, porque dijo Carpintero una cosa. Listo. Eso hay que investigarlo. La Biblia se hizo en el Concilio de Nicea, ¿sí? Contiene los textos sagrados. Entonces, les vuelvo a repetir. La Biblia es palabra de Dios, mas no es la única verdad. Aquellos que le digan que la Biblia es la única verdad, les están mintiendo. Porque la misma Biblia dice que los escritos, esto no es la única verdad. Que la única que tiene la verdad es la iglesia. Es la única que tiene la verdad. Eso también dicho aquí mismo en la Biblia. Entonces, dejen continuar. Que por cierto, ¿ontas? Dejen nada más abro también aprovechando que me di esta pequeña pausa para abrir la Biblia. Aquí estás. Es que no tenía abierta la Biblia, la aplicación de la Biblia. Sigo. Existen dudas realmente de lo que Lutero realizó a la Biblia para alterarla, pues algunos eruditos de la fe aseveran que Lutero había considerado convenientemente optar por el canon. Por el canon de los judíos, por el canon que los judíos no convertidos habían establecido para distanciarse del cristianismo, lo que prefirió así. Y a los libros que sacó los declaró apócrifos. El padre Luis Toro en sus enseñanzas, así como de otros defensores de la fe católica, como los hemos dicho anteriormente, afirman que Lutero fue incapaz de quitar los libros de la Biblia, sino que fue incapaz de quitarlos. Y esto los colocó como apéndice
Lo que sí podemos afirmar es que a la Biblia protestante le faltan 7 libros del Antiguo Testamento y todo apunta a que las sociedades bíblicas unidas, y todo apunta a las sociedades bíblicas unidas y Lutero así. Y los consideran libros que ellos llaman apócrifos. Ellos lo llaman así. Pero fíjense, hasta el año 1517, digamos en adelante, es cuando empiezan a decir, estos son apócrifos. O sea, casi 1200 años, la Biblia con los 73 libros estuvo bien, ningún libro apócrifo. Y ahorita ya no hablo de concilios precisamente porque no tengo lo de los concilios a la mano. De hecho ya lo hablamos creo en la vez anterior. ¿Sí? Y atentos. Contiene escritos sagrados. Si son escritos sagrados. Y es palabra de Dios. El primero en decir esto es palabra de Dios. O sea, escrito. La palabra de Dios escrita. Porque la palabra de Dios la podemos decir oral. Por medio de la tradición. O la palabra de Dios escrita. Esta es la palabra de Dios escrita. Ay, dejen cierro unas cositas aquí. Adiós. Ahí estás. Fíjense, estos libros que ellos quitaron, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sirácides, Sabiduría, Baruch, Judith, Tobías. En cuanto a la palabra apócrifo, los padres de la iglesia en la antigüedad llegaron a aplicar el término apócrifo a los escritos que contenían ingredientes heréticos o herejes cuya lectura era prohibida. Más adelante, y en el tiempo de San Jerónimo, la palabra apócrifo tomó mayor auge en otras cosas, como por ejemplo, fue utilizada por la Iglesia Católica para nombrar apócrifos a algunos libros judíos que no fueron aceptados para formar parte del canon bíblico verdadero. Fueron los católicos quienes por primera vez utilizaron la palabra apócrifo a los libros judíos que no eran edificantes e inspirados por el Espíritu Santo, incluso a otros evangelios seudónimos, llamados también evangelios extracanónicos o apócrifos, incluso gnósticos. Se dice que existen evangelios no escogidos por San Damaso. Y de hecho, creo que el día de ayer se los mostré. No es cierto, ayer no estuve disponible. Posteriormente, los protestantes utilizaron el término apócrifo a los libros de la Biblia que ellos consideran falsos. De hecho, déjenme ver, mira, a ver si lo tengo aquí luego a la mano. Aquí están. Fíjense estos evangelios. Aquí esto sí lo tuve a la mano. Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad, Evangelio griego de los egipcios. La pregunta es, ¿por qué razón esos evangelios no fueron incluidos aquí en la Biblia? ¿Por qué no fueron incluidos en la Biblia? También hablaban de Cristo. ¿Por qué no fueron incluidos? Porque la iglesia tomó esa decisión de decir, ¿sabes qué? Estos no tienen inspiración del Espíritu Santo. La iglesia fue quien vio, los examinó, dijo, estos no son doctrina de Cristo. Estos no son doctrina enseñada por Dios. Entonces todas esas, como dice, van para afuera. Porque de hecho no coincidían con lo que son estos 4 evangelios. Se coinciden en lo que es la cuestión de la doctrina. No se contradicen. Porque de hecho, porque en uno de los evangelios, hay uno de los libros,
que dice, ya ven que casi no tenemos enseñanza acerca de Jesucristo cuando era niño. Lo único que tenemos de Jesucristo cuando estaba pequeño es precisamente nada más cuando fue llevado al templo y cuando fueron a visitar ¿cuándo fue? Es que siempre se me pasa si es en Lucas capítulo 2. En Mateo capítulo 2 encontramos a los Reyes Magos. En Lucas capítulo 2 encontramos a los... Bueno, no son Reyes Magos exactamente, pero sí encontramos a los magos de Oriente. Mateo capítulo... Sí, es Lucas capítulo 2, donde encontramos así como una peregrinación, donde el niño se pierde y es encontrado ahí digamos con los sabios. Casi es lo único que encontramos de Cristo en su niñez. En la peregrinación y se perdió, así es. Entonces, pero hay otro. Recuerden que hay una de estas historias que no son incluidas en la Biblia porque no se consideró inspiración del Espíritu Santo. Que dicen es que esto no lo podemos considerar, es algo o demasiado fantasioso o que la verdad no va. Que tal vez ni siquiera María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, lo comentó. Si no, lo encontraríamos en el libro de Lucas. Entonces, ¿cuál? La de que Jesucristo de niño hizo un pajarito así como de barro y como que le hizo así, sopló y ¡zas! Ya salió el pajarito volando. Algo así. Entonces, ¿por qué no se incluyó eso? ¿Por qué razón? Porque simplemente la iglesia vio que eso no estaba inspirado por el Espíritu Santo. No era, no se necesitaba ni para la doctrina. Entonces, esos libros no fueron incluidos por muchas razones. Eso se ve en una película, pero no es parte de la iglesia. Eso ya es, de hecho, es de una película protestante. Eso ya me di cuenta, de una película protestante. Se me hace bien curioso porque no está en la Biblia, pero sí lo agregaron en la Biblia. Digo, en esa película. Entonces, sigo y continúo. ¿Por qué estos evangelios no fueron escogidos? Se dice que existieron otros evangelios no reconocidos por la Iglesia Católica, tales como Evangelio de Tomás. Pues ya me les adelanté. Evangelio de Tomás, el cual creó titubeos y contradecía los otros evangelios aceptados, pues Tomás describía que Jesús no era el único Hijo de Dios. Evangelio de Judas sostenía que Jesucristo pidió ser crucificado y no fue así. Evangelio de María Magdalena describía que la verdadera líder de la iglesia cristiana fue María Magdalena y no Pedro. Mientras que la iglesia católica afirma que San Pablo contradijo esta idea con sus cartas y escribió que la mujer no podía tener ningún ministerio o liderar congregaciones debido a que a la mujer no le fue encomendada la palabra. Y de hecho así es cierto. La mujer solo podía apoyar a los hombres predicadores elegidos por Dios, como se muestra en la historia bíblica. Evangelio de Pedro describe de que Jesús, mientras estaba crucificado, no sufría dolor alguno, cuyo evangelio también marcaba otros acontecimientos misteriosos de la resurrección de Jesús, no justificables. Entonces, hay muchas cosas en las cuales se dice, ¿sabes qué? Es que esto no va, o esto como que ya fantaseó un poco. Y es cuando ahí precisamente la iglesia determinó, estos no van. Y otros libros y evangelios, existen afirmaciones que carecen de documentación histórica, los cuales aseguran que otros libros de la Iglesia Católica no reconoció, pero que probablemente fue cierto. Estos libros son La Sabiduría de Salomón, Evangelio de Felipe, Evangelio de Marcio. Entonces, para que tomar en cuenta que una cosa es el libro de sabiduría y otra Sabiduría de Salomón. Yo pensaba que eran la misma, no son la misma. Una cosa es sabiduría y otra la sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón, Evangelio de Felipe, Evangelio de Marción, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad, Evangelio de los egipcios, Evangelio de la niñez de Jesús, Evangelio y cartas de Santiago, Evangelio de la madre de Jesús. Fíjense, todos estos evangelios
que estaban también en manos de la iglesia, y la iglesia determinó, estos no van. Y dijo, ¿sabes qué? Es que estos no son inspirados, y además tenemos dudas de que realmente esos sean los escritores. Porque si se dan cuenta, en caso de estos 4 evangelios, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas, lo determinó la iglesia. Porque ninguno de los 4 evangelios dice, yo soy Lucas quien escribo este evangelio, o yo soy Mateo, yo soy Marcos, yo soy Juan. Ninguno de estos 4 evangelios escribe eso, de yo soy Juan quien escribe esto. No. La iglesia determinó que los autores son ellos. Entonces, y la iglesia también determinó que tenía dudas de que estos escritos, esos evangelios, fueran realmente de esos autores. Por eso también los hizo a un lado. Entonces también está el Evangelio de la Madre de Jesús, libro de la historia de José, padre de Jesús, libro, testimonio y cartas entre Pilatos y Herodes, testimonio de José de Arimatea, hechos de Andrés, hechos de Juan, hechos de Mateo y Andrés, hechos de Pedro y Pablo. Fíjense, hechos de Pedro y Pablo. Yo no diría, oye, pues los primeros 15 capítulos de Hechos de los Apóstoles hablas de Pedro, y ya los siguientes 13 capítulos de casi prácticamente hablas de puro Pablo. Entonces, Hechos de los Hermanos de Jesús, testimonio del ministerio de la cruz del apóstol Juan, libro del martirio de Policarpio, Evangelio de Bernabé, cartas de Bernabé, Evangelio de la verdad, escritos de Juan Bautista, libros Los secretos de Jaime, Evangelio de Nicodemo, evangelios gnósticos. Sabemos que los gnósticos son una secta. Evangelios proféticos, Evangelio de Tasiano, Evangelio de Irene de León, discípulo de Juan Apóstol, por cierto, entre otros. Entonces tenemos todas estas cartas, libros y evangelios que no fueron incluidos en la Biblia por una razón en específico. ¿Ustedes conocían que existían todos estos evangelios? ¿Conocían tantos evangelios que no están dentro de la Biblia? O sea, muchos de ellos, yo pensaba que el de sabiduría de Salomón era el mismo que sabiduría. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que no. Porque alguien me lo había preguntado y dije, pues está sabiduría, pues se me hace que es la sabiduría de Salomón. No. Sabiduría de Salomón es uno que no es aceptado y el otro es el libro de sabiduría. Son dos diferentes. Entonces, están muchísimos evangelios, muchísimos libros de hechos y tanto. Es más, aquí faltan hasta los de Apocalipsis, porque nosotros nada más conocemos un libro de Apocalipsis y había como otros 9. Entonces, todos esos fue descartando lo que es la iglesia, es decir, este no, este no, este no, este no. Y si se dan cuenta, lo que es la Biblia coincide del versículo 1 al último versículo, se nota la inspiración del Espíritu Santo, del cual le fue dada autoridad a la iglesia. Tercero de Macabeos y cuarto de Macabeos, sí, ya me acordé de ese también, está tercero de Macabeos y cuarto de Macabeos, que también no fue integrada. Entonces, tantos ahí que hay. Sigo, retomando lo que se venía disertando sobre el protagonismo de Martín Lutero y la Biblia. Lo que sí podemos aseverar es que Lutero propagó sus errores junto con su rebelión protestante, que aunque se sospechaba que eliminó los libros del Antiguo Testamento, además llamándolos apócrifos y alterando las palabras para adaptarlo a su doctrina, se piensa que tuvo que ver muchísimo con la alteración de las palabras en la Biblia. Otros estudiadores afirman que, como lo hemos enfocado anteriormente, que Lutero solo colocó como apéndice los 7 libros deuterocanónicos. Un ejemplo palpable de que nos deja absortos y pensativos es que el pasaje de Juan
capítulo 21, versículo 23, fue modificado para eliminar las expresiones literales de Jesús cuando compartió su unción divina a sus apóstoles para perdonar pecados a los hombres, cuya cita fue maquillada en su totalidad. ¿La obra de Lutero o la de las Sociedades Bíblicas Unidas? ¿De quién habrá hecho esa modificación? Recuerden que Mateo capítulo 20, versículo 20, Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, literal dice: a quienes perdones los pecados, les serán perdonados. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Cómo fue modificado? Como para que no se escuche tan literal ese perdón de los pecados. Ahora aquí tengo la Reina Valera. Ya la puedo encontrar rápido. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Dice: a quienes remitieres los pecados. Ya maquillado con un remitieres. Les son remitidos. No a quienes les perdones los pecados, les son perdonados. Y a quienes no se los perdones, no les serán perdonados. Entonces, prácticamente sigue diciendo lo mismo, pero de una manera diferente, pero ya no es tan entendible para el hermanito protestante. Para nosotros nos queda claro. Para el hermanito protestante, no. Entonces, muchos estudiadores aseveran que Lutero había declarado que las personas se salvan solo por la fe, entendiendo la fe como una declaración legal, sin necesidad de poner la fe en práctica por medio de obras. Según él, todas las doctrinas deben basarse solo en la Biblia, pero las Sagradas Escrituras, según Lutero, no se pueden interpretar al modo de cada cual. Interpretación privada o libremente, no se puede. De hecho, la misma Biblia lo dice. Tú no puedes interpretar la Biblia por tu propia cuenta. No sabemos a ciencia cierta si Lutero o las Sociedades Bíblicas Unidas añadieron a una cita la palabra solamente y después la palabra justificado, según su traducción alemana en Romanos 3:28. Porque fíjense, vamos a leer aquí de esta protestante, fíjense, Romanos 3:28. En otras versiones creo que ya no viene. Quitaron eso porque la quería agregar y luego fue quitado. No existe el solamente la fe. Déjenme ver si aquí aún se conservó o la tuvieron que quitar o si nada más es la versión en Alemania. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí está, ya. Esta no, entonces nada más fue en las versiones alemanas. Todas las demás, Reinas Valeras de ahí en adelante así, ninguna tiene solamente la fe. Ese sí fue un agregado que al parecer está en la de Lutero, pero nada más en una versión alemana. Después de ahí ya no fue agregada. Solamente la fe no existe. Y la quiso agregar, no se pudo. Solamente la fe en la Biblia no existe. Es más, y la misma Biblia nos dice que solamente la fe no salva. Esa también nos aparece. Solamente la fe no salva. Entonces, pero esto estamos hablando en la traducción alemana de Romanos 3:28. Nada más ahí. De Lutero y las 5 solas, que de hecho caen en muchas contradicciones. También se refirió a la epístola de Santiago como epístola de paja, porque ésta expresa explícitamente: ¿veis que por las obras se justifica el hombre, y no solo por la fe? ¿Solamente la fe? No. O sea, Santiago también la quería quitar, pero no lo hizo. Porque recuerden que Santiago es de los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Entonces, también se refiere a la epístola de Santiago como epístola de paja, porque ésta expresa explícitamente: ¿veis que por las obras se justifica el hombre y no solo la fe? ¿Se ve uno seco de espíritu? Ah, permíteme.
Para no verme tan saco de espíritu. Mi cruz, que es poder de Dios, y también inclusive a la bienaventurada Santa Virgen María, porque todo el que está lleno del Espíritu Santo puede decir eso. Bienaventurada Santa Virgen María. Así para verme más lleno de Espíritu Santo. Listo. Sigo. Sé que dice que me veo muy seco, entonces vamos a remojarnos un poquito más del Espíritu Santo. Entonces, sigo, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, la epístola de Santiago, en la parte que dice precisamente, las obras se justifica el hombre, y no solo por la fe, solamente la fe, no se puede salvar. Lo que sí puede afirmar la Iglesia Católica es que gracias a los errores de Lutero, desataron todas estas cosas debido a afirmar que la Biblia podía cada quien interpretarla como quiera, atentando a lo que advierte San Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. ¿Qué es lo que dice 2 de Pedro capítulo 20, capítulo 1 20 y 2 de Pedro 3 16? Vamos a ver. 2 de Pedro 1:20, fíjense lo que dice. Y ahorita nos vamos al 3:16. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. ¿Por qué creen que en general las Biblias Reina Valera no tienen una explicación aquí abajo? No tienen explicaciones, a menos que sean como unas Biblias de estudio, pero no viene explicación de qué quiere decir cada versículo. A diferencia de, digamos, en caso de las Biblias católicas, normalmente viene una explicación en la parte de abajo. Aquí son explicaciones y en qué relaciones tiene que ver con otros versículos bíblicos. Entonces, y 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 en adelante, porque dice es que me llena el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice qué puedo entender en la Biblia. No, eso tampoco lo dice la Biblia. Dice 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. O sea, los que no tienen esos conocimientos y los que son inconstantes precisamente en los estudios, tuercen, como también en las otras escrituras, para su propia perdición. Y de hecho hay una advertencia que continúa. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No se dejen arrastrar por aquellos indoctos. Aquellos que, ejemplo, yo les hago la prueba muy sencilla. Hace rato vieron, entró un satanista y luego entró otro cuate que no sé qué era. Y les hice la pregunta sencillita, lo que es la palabra primogénito. Y muchos dicen, es que es el primer nacido. No, primogénito no es el primer nacido. Es que es el hermano mayor. No, la Biblia no dice que sea el hermano mayor. El más específico es, bueno, aquí me puso Cristero un título. Y de hecho sí se me hace más aceptable un título. Es un derecho. Por lo cual un título se le puede decir, el cual era, el derecho lo tenía el primer varón nacido de la familia, o el primer varón nacido de un hombre. ¿A qué me refiero el primer varón nacido de un hombre? Porque tal vez dentro de una familia, ese primer varón no nació en la familia, nacería fuera de la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El primogénito nada más lo podía tener uno, y ese derecho podía ser vendido o se podía perder, cualquiera de esas. También puse la de unigénito, que ya vimos que el unigénito no era el único nacido. Ya nos dimos cuenta, en la Biblia nos aparecen primogénitos que no tienen más hermanos,
También encontramos que el primogénito no era el primer hijo. Encontramos unigénitos que no eran los únicos hijos. Unigénitos que sí son primogénitos. Entonces, todas esas características que vienen en la Biblia. Y está muy interesante. Pero, ¿qué es lo que hacen otros estudiantes en la Biblia cuando ven que María, ejemplo, le dio a luz María a su hijo primogénito? Ahí está, el primero es el hermano mayor de varios. No. Según palabra de Dios. Ajá. ¿Y es palabra según Dios? Según palabra de Dios, no según Dios. Atentos. Atentos. Es palabra de Dios, no según Dios. Esa es palabra de Dios. Lo que está establecido de primogénito, palabra de Dios. Lo que está con los autores, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, es según San Lucas, según San Mateo, o sea, según el autor. ¿De quién proviene? Pues el escrito es de Dios. No según de Dios, no. Sigo. Además de que Lutero se tomó la libertad de separar los libros del Nuevo Testamento de la siguiente manera. Porque si se dan cuenta, de una Biblia católica a una Biblia protestante, inclusive el orden de los libros vienen de manera diferente. Dicen que, Jonathan, que es mentira. Jonathan no sabe qué es la primogenitura. Y si no, ahorita van a ver al final. Si quieren ahí, déjenme así. Vamos a dar chancecita a Jonathan. No sabe qué es primogenitura. Muchos teólogos han entrado aquí. Ahora un aficionado que se siente la gran cosa sabe qué es primogenitura. Sigo leyendo. Si me alcanza el tiempo lo subo, si no, no me importa. Ya después le daré chance. Los libros, Juan, fíjense cómo fue después de los evangelios, terminando Juan, acomodó Romanos, Gálatas, Efesios, primera y primera de Juan. Espérame. Se había acomodado de esa manera. Los otros libros canónicos como Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, el resto de las cartas del Pablo, segunda de Pedro, segunda de Juan, los llamó libros sobre la obra de Dios para la salvación. O sea, primero puso a Juan como primero, luego Romanos, luego Gálatas, luego Efesios, primera de Pedro y primera de Juan. Y después los otros libros canónicos los había acomodado Mateo, Marcos, Lucas, Hechos. El resto de las cartas de Pablo, segunda de Pedro y segunda de Juan, los llamó libros sobre la obra de Dios para la salvación. Mientras que Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis y los libros del Antiguo Testamento los llamó libros no canónicos. El libro de Juan lo llamó libro simbólico. Estamos hablando del tiempo de Lutero. Estamos hablando del libro de Lutero, sí. No es según Dios, es palabra de Dios, no según Dios, no hay duda. ¿Para qué? Aquí en este hermanito que dice, es que se dice palabra de Dios o palabra según Dios. No, es palabra de Dios. En este caso, encontramos el Evangelio de Mateo. El Evangelio, si se dan cuenta, se dice Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque él es al quien se le da esta autoría, pero el escrito no dice, él es el autor. Él es el autor. Pero sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, no es palabra según Dios, no. Fue inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios, inspirando a este autor, al que nosotros consideramos que el libro de Mateo fue escrito según Mateo. Hay que recordar que hay una comunidad. Esto después lo explicará, digamos, ahí se los voy a encargar con Amadeo. El hermanito Amadeo lo sabe explicar muy bien. De hecho, yo tomé una clase con él, ahí la tengo anotada. La comunidad de Mateo, hay una comunidad de Mateo en la cual fueron recopilando las enseñanzas de Mateo y por eso tenemos el Evangelio de Mateo. Por eso se dice el Evangelio según
San Mateo, porque son según sus enseñanzas y son palabra de Dios, no según Dios, son palabra de Dios. Porque ahí sí tenemos la seguridad de quién lo inspiró. Pero en el caso del libro de Mateo, la Iglesia Católica fue la que determinó quién escribió ese libro de Mateo, según San Mateo, de esa comunidad de Mateo, que son enseñanzas que fueron recopilando de él. Sigo, bueno, para no irme tan lejos. El libro de Juan, de ese tiempo, lo llamó libro simbólico solo por el simple hecho de opacar las enseñanzas de Jesús cuando dice, yo soy el pan de vida. O sea, estamos hablando de Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. El que me come, mi carne es y verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come de este pan vive en mí, y yo en él, etc. Lutero trató de decir que Jesús dijo, fíjense, es que lo que Jesús intentó decir, no. Ahí está claro, aquí de estas palabras lo dice así. Nada de que lo que intentó decir Jesús, así lo dijo. Lutero trató de decir de que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que me coma, este es mi cuerpo, etc. Lo que dijo en forma simbólica o representativa, lo cual de ninguna manera no lo dijo ni en simbólico ni en representativo. Por eso los hermanos separados enseñan estos errores a la gente. Gracias a Dios, los protestantes tienen la misma cantidad de libros que los católicos tenemos en el Nuevo Testamento, porque no aceptaron los cambios de Lutero para esta parte del canon. Sin embargo, tienen cambio de palabras. No obstante, esto se encuentra en una posición contradictoria. Reconocen el canon establecido por la Iglesia Católica para el Nuevo Testamento, los 27 libros que ellos tienen, pero no reconocen esa misma autoridad para el canon del Antiguo Testamento. Eso es lo curioso, que sí aceptan los 27 que agregó adicional la Iglesia Católica, pero los del Antiguo Testamento que los unió a la Iglesia, no lo aceptan. Por eso, una hermanita que me preguntaba, ¿por qué los protestantes sí aceptan la Biblia de San Ignacio, de San Dámaso I? No, es que así en conjunto, Biblia, no lo aceptan. La Biblia de San Dámaso I no lo aceptan los hermanitos protestantes. Y así me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué los hermanitos protestantes aceptan lo que agregó la Iglesia Católica? Entonces ya es un asunto diferente. Porque la Iglesia Católica agregó 27 libros. Los 27 del Nuevo Testamento. Entonces, en conclusión, como ya hemos dicho, con la aparición de Lutero entre 1517 y 1521, hizo revisiones a la Biblia. Más adelante vienen 3 hombres que también eran católicos, hicieron revisiones y esa Biblia la colocaron el nombre de la Biblia del Oso, llamada también la Biblia de la Reforma, y en otra traducción le colocaron la Biblia del Cántaro. O sea, a medida que transcurría el tiempo, a la Biblia hacían traducciones en otras lenguas para que pudiera llegar a todo el mundo. Y no olvidar que la Biblia aún mantenía los 73 libros. Algunos exegetas sostienen que Lutero sí eliminó libros a la Biblia. Uno de los traductores fue Casiodoro de Reina, un religioso que vivió en carne propia la Reforma Protestante. En aquel entonces, las personas eran obligadas a renegar de la fe católica utilizando mecanismos de tortura y hasta la muerte. Casiodoro, más adelante, se convierte en uno de ellos protestante. A la Biblia del Oso se le llamaba con ese nombre porque en su portada presenta un oso que inquieta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Luego viene para el año 1602 Cipriano de Valera, que también fue católico y también le hizo otra traducción, a quien también fue objeto de engaño convirtiéndose al protestantismo. Y por eso es que la Biblia se reconoce como Reina Valera, gracias a estos 2 traductores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y estas traducciones que hicieron estos 2 personajes, surgen las Biblias del Oso y la Biblia del Cántaro con 73 libros. Supuestamente aún no le habían quitado los 7 libros deuterocanónicos. La fecha importante
que de hecho este es una fecha histórica oficial. Ese sí lo encontramos como oficial. En ningún otro lado así lo encontramos tan claro como aquí. En 1825, fecha de la época de Simón Bolívar, el padre de la patria de Venezuela, llega a las Sociedades Bíblicas Unidas y obligó a los protestantes de aquel entonces a quitar 7 libros de la Biblia. O sea, no fue una autoridad religiosa, no. Fue una editorial, vamos a decirlo así, como una editorial que dijo, vamos a quitarte estos, si no, te vamos a quitar lo que es un apoyo. O sea, fue cosa de política, no fue cosa de inspiración divina. Es más, no existe un concilio protestante en el que me digas, en este concilio protestante en que se reunieron testigos de Jehová, adventistas, mormones, luteranos, anglicanos, así que en esa reunión, en ese concilio protestante, se establecieron los 66 libros. No existe. En la historia no existe. Simplemente fue un hombre, llamado Martín Lutero, que simplemente, vamos a decir de un plumazo, nada más dijo, estos no me gustaron, y los dejó hasta el final, no los quitó, los dejó hasta el final. Y ya hasta el año 1825, una sociedad bíblica dijo, ¿sabes qué? Pues ya los vamos a quitar, ya que no son inspirados, los vamos a quitar, según ellos. Entonces, curioso lo mismo que hicieron los judíos no convertidos, que no creían en Jesucristo, lo hacen las Sociedades Bíblicas Unidas, que tampoco creen en las doctrinas de Jesucristo y que solo le creen al pastor. Y se olvidaron lo que dice Apocalipsis capítulo 22, del 18 al 19, que tal vez por eso se dice que Lutero mejor no quitó esos libros, nada más los puso al final, pero no los quitó. Dice, yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Debemos poner la lupa que a la Biblia no se le pueden agregar ni quitar nada, porque Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que es el cielo. Y cualquiera podría decir que Juan en Apocalipsis se refería solo al libro de Apocalipsis, cuando dice a este libro. Aclaremos eso. La Iglesia Católica enseña que también se refiere a toda la Biblia. ¿Cómo demostrarlo? ¿Cómo sabemos que no se refiere solo al Apocalipsis? En un principio nada más era el Apocalipsis solito. Y ahora es parte de toda la Biblia. Porque está al final de la Biblia. Eso en primer lugar. Está al final de la Biblia. Y lo aclara el versículo 22 que dice, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, el cielo, descritos en este libro. Juan está hablando de los libros del Antiguo Testamento, del canon de Alejandría, ya que los judíos le estaban quitando hacia el año 90 los 7 libros de los 46 existentes. Recuerden que el canon de Alejandría eran los 46. Y en el canon palestinense fue un nuevo canon que hicieron los judíos, ya que los cristianos católicos utilizaban los 46. Los judíos cristianos utilizaban los 46 libros para predicar a Jesucristo. Entonces, ellos quitaron 7. Los no creyentes en Jesucristo decían, no podemos tener los mismos que ellos. Sí, las quitaron y luego las volvieron a agregar. Ahorita que lo dice así. Las Reinas Valeras de hoy en día tienen de nuevo los 46 libros del Antiguo Testamento. Los libros deuterocanónicos fueron agregados nuevamente. ¿Por qué? No lo sé. No sé si alguno reflexionaría y le daría miedo. Y dijo, ¿van de regreso otra vez? Porque las nuevas Biblias protestantes ya les agregaron los deuterocanónicos. Biblias protestantes. No sé si alguno de ellos reflexionaría y sí le daría miedo. Entonces dijo, no, pues yo los vuelvo a agregar. La Iglesia Católica nunca los quitó. Entonces sigo.
Este, ¿Cómo respaldar estas ideas narradas? Fácil. Juan habla de plagas, y esas plagas, ¿dónde estaban narradas? Respuesta, en el Antiguo Testamento. Las plagas las encontramos en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés. Y es decir, las 7 plagas de Egipto. Por eso Juan asoció las plagas con el libro. Así que esta advertencia era para los judíos no convertidos en aquella época, y fue advertencia profética para los protestantes del año 1825, que le quitaron los 7 libros. Y hoy en día los protestantes aceptan este gran pecado al enseñar o predicar con solo 66 libros, dejando atrás doctrinas que ayudan a la fe, y ellos no hacen caso a lo que advirtió Juan en Apocalipsis. Hay una parte 3 así. A ver, déjenme ver. Que por cierto, recuerden que la Biblia alfonsina, una Biblia traducida a otro idioma, antes de que llegara Martín Lutero, porque decían, es que siempre todo estaba en latín. No, pero aquí está. Por muchísimo tiempo se ha enseñado que el traductor de la Biblia al español fue Casiodoro de Reina en 1569. Pero los otros eruditos arguyen que la primera traducción ya había sido por el rey Alfonso X en el año 1280. Ya había una Biblia en español en el año 1280. Lo que no había era el invento de la ¿cómo se dice? De la imprenta. Era lo que no había, una imprenta. Entonces en el año 1280 ya había imprenta. Digo, en el año 1569 ya existía la imprenta. Antes no. Entonces, resumen así, ¿de qué es un canon? La palabra canon viene de la lengua griega y corresponde a la expresión una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. Para que nosotros, es como una regla de fe para determinar si unas cosas es verdadera o falsa. Es el criterio de la verdad de una afirmación. Es la medida, la norma o la regla de algo. Hay 4 cánones y la lista de oficiales del libro es la Biblia. El canon de los judíos, ellos solo aceptan 39 libros, es decir, del Antiguo Testamento. Ninguno del Nuevo Testamento. El canon de los protestantes acepta nada más 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, que son los que agregó la Iglesia Católica. Y el canon de los católicos aceptamos los 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. El canon de los ortodoxos, o sea, los 200 millones de cristianos del Oriente Medio, aceptan como los católicos todos los 73 libros de la Biblia. Por ahí hay porque están unos ortodoxos, pero hay una zona de Egipto. Es que hay una donde tienen como 80. Háganle cuenta que, bueno, yo lo que noté, y necesito investigar un poquito más, son 2 cosas. Una, que también están agregados como a una parte final, o sea, como de lectura recomendada, no como inspirado, sino como lectura recomendada. Y la segunda es de que algunas iglesias ortodoxas no son católicas. O sea, conocemos que tenemos varios hermanos ortodoxos de aquel lado que sí son católicos, y hay otros ortodoxos que no son católicos. Entonces eso no lo he podido ver bien. Lo he querido investigar, pero no hay mucha información que yo pueda obtener, digamos, ahorita. Entonces, todos esos detalles que están muy interesantes. Fíjense, me dio justo la una. Ahorita, hermanitos, muchas gracias por haberme escuchado. Ya me dieron la una justamente. Quería ver si tenía un poquito más de chance. Porque ya ven que bueno, al principio sí dejé entrar por un instante a uno que se decía satánico y que conocía más que el cristiano. Ya vimos que no. Que le agradezco su respeto, que sí fue respetuoso. Que decía, es que no me dejes dar mi punto de no, pero es que yo te hice una pregunta y dijiste que sabías más que el cristiano católico. Y nada más le hice una sola pregunta, mejor decidió bajarse. ¿Por qué? Porque no tiene una respuesta
a lo que él dijo que él sabía más. Tú dijiste que sabes más. Te pongo una simple pregunta. Entró otro hermanito, pero estaba mal de la señal. Ya que dijo que primogénito era el hermano mayor. Y ya le demostramos que no. Que primogénito no es ni el hermano mayor, ni lo que es ni el primer hijo nacido, sino que es un derecho que tenía el primer varón nacido, y al crecer tanto la podía vender, tanto la podía perder, o simplemente tal vez se nos moría y ya no había primogénito en la familia. Porque así también encontramos que había familias que habían perdido al primogénito. Y había unigénitos que no eran primogénitos. También eso encontramos en la Biblia. Entonces, unigénito no significa el único hijo. Bueno, único hijo, así como nosotros lo entendemos. Sino en la palabra unigénito había una palabra más, digamos, era un sentido aún más especial, el unigénito. Era aún más especial ser el unigénito. Creo que hay dos casos que tenemos de los unigénitos. Ah, porque eso también le dije al otro hermanito. Entonces, cuídense mucho. Ya, voy a ver si en la tarde me conecto un ratito más. Déjenme ver qué es lo que seguía. Si eran nada más puros audios o... ahí están cambios o modificaciones en la Reina Valera. Pero este está un poquito tardadito. Uy, sí está largo. Era una tercera parte, pero sí está un poquito largo. Esto sí está escrito. Se me hace que esta parte... Sí, hasta les voy a decir que tomen un screenshot. Sí, mejor les voy a... o bueno, se las adelanto. Fíjense, tómale un screenshot a esto. Déjenles volteo la cámara. Tomen un screenshot a esto. ¿Por qué? Porque sí son varios versículos en los que hubo modificaciones. ¿Listo? Ya está la screenshot. Porque esto, si no es en la tarde, es el día de mañana, pero ya lo pueden revisar. Digo, esto se los estoy leyendo. Se los estoy leyendo. Vas a girar la cámara otra vez. Para que lo tomen en cuenta. Recuerden que todo esto lo estoy grabando para YouTube. Al rato lo descargo de TikTok, lo subo a YouTube. Subo lo que son los links. YouTube, pueden ver el link directo aquí en mi perfil. De ahí, como que dice, lo que estoy leyendo es precisamente unas lecciones que me están enviando, lo cual también les dejo lo que es en los videos de YouTube. También les dejo lo que es el link directo a Telegram, que es donde se los van a mandar. Si ustedes a veces dicen es que, mira, me cuesta trabajo tal vez leerlo, o me cuesta, o a veces no tengo tanto tiempo para andarlo precisamente leyendo. Bueno, hay unas aplicaciones que les ayudan para tanto escucharlos, o en este caso los videos que les estoy grabando, que sí normalmente nos estamos dando cuenta que dura un promedio como de, en este caso fue 1 hora, pero casi son 2 horas cuando a veces andamos leyendo, y que tienen que ver con la lección. Y de ahí, los días miércoles o jueves, ya les abren como un link adicional para lo que son los como certificados que uno va haciendo, como tipo exámenes, y ya uno hace lo que son esos exámenes, y ya les mandan, ¿sabes qué? Tuviste 10 de 10 y así. Entonces esos pues les van a ayudar mucho en un futuro. Si no tienen las lecciones completas, pues yo con mucho gusto se los puedo compartir. No tengo ningún problema en ese sentido. Entonces todo esto porque
me lo están compartiendo en Telegram. Yo lo preferí en Telegram porque ahí en Telegram entra muchísima gente. Puede entrar muchísima gente en Telegram. Mientras que, ejemplo, en YouTube, en WhatsApp, nada más entran 200 personas y hasta ahí se saturó el grupo. Yo prefiero lo que es Telegram porque entra muchísima gente y no les ocupa espacio. Entonces, ahora sí, hermanitos. Cuídense mucho. Termino con esta oración. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanita Yareli. Entonces, por ahí estaba el Jonathan. Ya no le di chance así. Pero van a ver cómo el día que le haga estas preguntas, así de... Porque también es otro que se siente la gran cosa, ¿sí? Que le digo, oye, defíneme primogénito. Y según como lo dice la Biblia, y él va a decir, el primer nacido entre varios. Si dice ese error, ya sabemos, como quien dice, de quién viene inspirado. Entonces, sí, porque es un grave error pensar que primogénito es el primero entre varios, el primer hijo nacido y luego varios que le siguen. Es un grave error. Entonces, y lo dice la Biblia. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, bendiciones y nos vemos en otra ocasión. Voy a ver si al rato me conecto. Si puedo, me conecto un ratito más. Si no, pues ni modo, no, ya no se pudo. Y nos vemos.